La División Azul y el Holocausto en la Unión Soviética, 1941 a 1943. Cuando el embajador alemán en Madrid informó al canciller español Serrano Suñer acerca de la Operación Barbarroja, se le dijo que España estaba dispuesta a enviar unidades de voluntarios al frente ruso para luchar contra el enemigo común. Hitler se sintió complacido porque tenía la esperanza de que España se incorporara oficialmente a la guerra. Alemania tomó a su cargo todas las expensas del equipamiento y entrenamiento de los voluntarios, incluidos sus salarios y los estipendios para sus familias. De este modo nació la División Azul, así llamada por el color de los uniformes del partido de la Falange al que supuestamente pertenecían todos los voluntarios. De hecho, muchos de los soldados en el primer grupo de 17.000 eran oficiales y comandantes del ejército regular. El 23 de julio de 1941 la división arribó a la base de entrenamiento en Grafenberg, Bavaria, y los soldados cambiaron sus uniformes falangistas por los grises del ejército nazi. Pequeños distintivos con los colores de la bandera española en mangas y cascos los identificaban como no alemanes. Poco después, en formación militar, juraron lealtad al Führer. El entrenamiento básico tomó solo unas pocas semanas y no los acostumbrados 3 meses, porque la conducción española y el general Agustín Muñoz Grandes, comandante de la división, temían que los combates finalizaran antes de que llegaran al frente, lo que les impediría realizar su grandioso sueño de participar en la marcha victoriosa dentro de Moscú. El 12 de octubre de 1941 los soldados españoles fueron desplegados en una franja de 40 kilómetros en cuyo centro se hallaba la histórica ciudad de Novgorod. No había judíos en esta región, y tampoco en otra zona del frente donde la división tomó posiciones en el verano de 1942. Desde el punto de vista militar, el frente era estático. A partir de la primavera de 1942, comenzaron a llegar refuerzos de España. Durante un periodo de 2 años, hasta el 12 de octubre de 1943, el total de españoles enrolados en la División Azul fue de 45.000. Las cifras de caídos, heridos y enfermos eran sumamente elevadas, y los helados inviernos y duros veranos rusos contribuían a ello. En el frente se establecieron hospitales de campaña y en Vilna y Riga, hospitales de retaguardia. Con el tiempo fueron traídos a los mismos miles de soldados. El hospital de Vilna abarcaba una superficie de 5 hectáreas en un suburbio al sudeste de la ciudad, a 5 kilómetros del centro de la misma. Se llegaba a él por una ruta cómoda y un ramal ferroviario. Cuando los españoles lo recibieron había en el 200 camas, que hasta fines de 1942 llegaron a 450. El predio incluía clínicas para radiografías, tratamientos con Röntgen y electricidad, una farmacia y talleres. Desde su fundación y hasta fines de 1942, durante 10 meses, el hospital atendió 2.009 heridos y enfermos que cubrieron 71.018 días de internación. A medida que iban sanando aumentaba su movilidad y su posibilidad de salir del hospital y visitar el centro de Vilna. El equipo profesional del hospital incluía un comandante médico y con él 4 o 5 oficiales médicos, 12 a 15 enfermeras, 2 a 3 farmacéuticos, un director administrativo y un sacerdote militar. Una unidad de unos 40 soldados se ocupaba ante todo de tareas de seguridad y vigilancia. A comienzos de marzo de 1943 el personal español del Hospital de Vilna contaba con 81 soldados, oficiales y poseedores de otros grados, y enfermeras. Este limitado personal médico y de apoyo no podía, claramente, ocuparse de un número tan elevado de heridos y enfermos. Las tareas de los talleres y el servicio de cocina que debía alimentar diariamente a centenas de pacientes y trabajadores debieron ocupar a muchos que no figuraban en los informes de personal que se enviaban al comandante del servicio médico de la división. Ecos de la presencia de otros trabajadores surge del informe del hospital para 1942. Bajo el rubro disciplina, se mencionan problemas en la conducta de 3 grupos dentro del hospital. El primero, el equipo médico y todos los españoles adscriptos al mismo. El segundo, los internados cuya mejoría les permitía salir a pasear por Vilna. Para nuestro tema es particularmente importante el tercer grupo, el personal no español, sobre el cual dice el informe. El personal no español que presta sus servicios es muy heterogéneo. Lo componen enfermeras polacas diplomadas, personal civil polaco y judío de ambos sexos, y prisioneros rusos. Todo este personal en cambio se comporta disciplinadamente, y es raro el caso en que haya aplicar un correctivo, debido acaso a la situación política del mismo, que quizá por miedo más que otra cosa les obliga a comportarse en la forma ya dicha. Esta sección del informe termina con esta observación.
Las relaciones de uno y otro grupo son cordiales y de respeto mutuo. De esto resulta que en el ámbito del Hospital de la División Azul en Vilna tenía lugar un encuentro físico directo entre trabajadores forzados judíos provenientes del gueto y oficiales y soldados españoles. La identidad judía de esos trabajadores era conocida por todos, la proclamaba la estrella de David cosida a sus ropas. Dado el alcance de las actividades del hospital y la naturaleza de sus servicios y talleres, podemos suponer que el número de no españoles era realmente grande. Además, la escasa cantidad de médicos españoles nos permite suponer que los no españoles incluían también a médicos. ¿Había entre ellos judíos? ¿Cuántos judíos y judías estaban empleados en el hospital? ¿En qué funciones y oficios se utilizaba a los varones y cuál era el trabajo de las mujeres? Ningún dato acerca de todo ello figura en los informes españoles. A fines de 1942 se estableció dentro del hospital un campamento de recuperación para soldados españoles, como unidad autónoma. A su frente estaba un oficial con el grado de capitán, que contaba con 7 funcionarios de tareas definidas, entre ellos un cocinero y un traductor. La unidad estaba subordinada a la Comandancia de Servicios de Restablecimiento Alemán del Ejército del Norte 5. En la unidad había 100 camas, que en casos de emergencia podían utilizarse para heridos y enfermos. Pero en general disfrutaron de esos servicios, por un lapso acotado, grupos sucesivos de soldados convalecientes. Muchos centenares de soldados y oficiales españoles pudieron recorrer el centro de la ciudad de Vilna desde comienzos de la primavera de 1942. La mayoría provenía del hospital, personal médico y administrativo, enfermos convalecientes, internados en el campamento de recuperación. Se le sumaban los soldados que servían en las reducidas subcomandancias de servicios españoles y asimismo ocasionales personas de paso por la ciudad. En tanto católicos practicantes, seguramente les atraían la gran catedral próxima al casco antiguo y otras hermosas iglesias. Por otra parte, los cines y otros lugares de diversión, incluidos los que ofrecían desahogo sexual, convertían a la estadía en la ciudad en una experiencia agradable y relajante. Ninguno de estos visitantes podía ignorar la presencia del gueto judío en el centro del casco viejo de Vilna, del que todos los días salían y volvían los trabajadores forzados judíos. A comienzos de febrero de 1942, cuando se erigió el Hospital de la División Azul, el gueto de Vilna no se parecía al que vieron 5 meses antes los soldados españoles a su paso por la ciudad. De los 57.000 judíos que había en la misma cuando la conquista alemana, en la segunda semana de septiembre de 1941 solo quedaban 40.000, confinados en el gueto grande y el gueto pequeño. Desde entonces y hasta comienzos de 1942, la mitad de ellos fue asesinada y la superficie del gueto se redujo drásticamente. Los trabajadores judíos del Hospital Español eran en 1942 parte de los 20.000 habitantes del gueto. La mayoría había perdido familiares aniquilados en las diversas acciones llevadas a cabo por el gobierno nazi y sus colaboradores lituanos. Pero no habían perdido su intenso deseo de vivir, y confiaban en que el trabajo que realizaban para los alemanes les aseguraría la vida. Tampoco renunciaron a una intensa vida cultural dentro del gueto. Los soldados de la División Azul que deambulaban por las calles de Vilna no podían, por supuesto, conocer lo que ocurría dentro de la zona clausurada y vigilada del gueto. En cambio, no podían no ver a los grupos de trabajadores forzados que iban y venían del mismo custodiados por soldados alemanes y milicianos lituanos. Además, según un testimonio, una vez al menos y quizás en varias ocasiones adicionales los soldados convalecientes debieron participar de la vigilancia de los trabajadores judíos del hospital en su camino de ida y vuelta. Pero ese espectáculo no debía ser más que una rutina normal, carente de todo efecto estremecedor. Las unidades de la División Azul en Riga eran las más importantes y aparentemente también las más numerosas entre todas las unidades de retaguardia. La ciudad era centro del gobierno militar alemán, sobre todo Ostland, la región que incluía los países bálticos y la mayor parte de Bielorrusia, y del ejército alemán en la misma. Riga también estaba más cerca que Vilna del frente en el cual combatía la división. Allí se publicaban hojas de campaña para los soldados españoles, y la estación de radio de la Wehrmacht transmitía programas recibidos desde España. En Riga estaba también la base de retaguardia de aprovisionamiento de la división, a la que llegaban alimentos y suministros especiales desde España. Los soldados españoles establecidos en Riga y los que llegaban de paso crearon un centro en el que podían beber, conversar y leer los periódicos que llegaban de España con 3 días de atraso. Además de heridos convalecientes a punto de ser dados de alta,
había también en Riga otros soldados en diversas funciones. El deterioro en el frente hizo que pequeños grupos obtuvieran breves periodos de licencia organizada en Riga. En el verano de 1943 la División Azul recibió, al igual que las divisiones alemanas, una gran residencia de veraneo a orillas del mar, en la que descansaban por turnos grupos de combatientes que habían pasado un tiempo prolongado en las trincheras del frente. Cada grupo constaba de 200 soldados y 45 oficiales y sargentos, y ello se repitió mensualmente desde mayo hasta fin de julio. Este arreglo fue anulado, según Infantes, debido al siguiente percance. El personal no español que presta sus servicios es muy heterogéneo. Lo componen enfermeras polacas diplomadas, personal civil polaco y judío de ambos sexos, y prisioneros rusos. Todo este personal en cambio se comporta disciplinadamente, y es raro el caso en que haya aplicar un correctivo, debido acaso a la situación política del mismo, que quizá por miedo más que otra cosa les obliga a comportarse en la forma ya dicha. Como en Vilna, el Hospital Español era la institución más importante y estable de toda la retaguardia de la división. Pero aquí, debido a su ubicación, el hospital podría constituir un punto de contacto de gran envergadura entre los soldados de la división y los judíos. Al estallar la guerra existían en Riga dos hospitales judíos, uno creado aún antes de la Primera Guerra Mundial y el segundo inaugurado en 1924. Ambos se hallaban cerca de la población judía y a escasa distancia uno del otro. Ambos fueron confiscados por el ejército alemán, que transformó al primero en hospital militar alemán y transfirió el segundo a la División Azul. Tal como en Vilna, el Hospital Español abrió en febrero de 1942. Ambos hospitales se hallaban cerca del terreno acotado destinado al gueto. De modo que tanto los médicos y sus asistentes, como los centenares de heridos y enfermos españoles, poseyeron un punto de observación directo del destino de los judíos encerrados en las calles vecinas. El 1 de marzo de 1943 el hospital tenía 360 camas y un personal médico de 74 españoles que incluía oficiales médicos, enfermeras, asistentes, personal auxiliar y fuerzas de seguridad. También aquí eran necesarios trabajadores civiles para los servicios, y la cercanía a los guetos generó contactos cotidianos con judíos, mucho más en Riga que en Vilna. Resulta, pues, que centenares y quizás miles de soldados de la División Azul pudieron ser testigos presenciales de la existencia y el sufrimiento de los judíos sobrevivientes en Riga mientras se hallaron en la ciudad. Tal como ocurrió en Vilna, también en Riga la masacre sistemática de judíos precedió a la erección de las unidades españolas de retaguardia en la ciudad. Centenares de judíos fueron asesinados por los letonios y alemanes en los primeros días tras la conquista de la ciudad el 1 de julio de 1941, a la que siguieron las restricciones a sus movimientos, el uso del distintivo con la estrella de David y la concentración en el gueto. Y unos 4 meses y medio después, comenzó la matanza sistemática de la mayoría de los 25.000 judíos. En diciembre de 1941 quedaban en Riga unos 4.000 hombres y 800 mujeres, encerrados en 2 ámbitos separados. No eran ellos los únicos judíos en Riga. Sin relación directa con la matanza de judíos letonios, comenzaron a llegar a Riga transportes de judíos alemanes o hablantes de alemán de todas las zonas del Gran Reich. La decisión de evacuar hacia el este a los 50.000 judíos que quedaban en Alemania, Austria y el protectorado de Bohemia y Moravia fue tomada ya a comienzos de octubre de 1941 por Himmler, y Riga era uno de los lugares de destino. El primer tren con 1.000 judíos de Berlín llegó a la estación suburbana de Skirotava el 29 de noviembre por la noche, y todos fueron asesinados. Otros 10 transportes llegaron desde principios de diciembre de 1941 hasta la primera semana de febrero de 1942, con más de 15.000 judíos, quienes fueron organizados en un gueto separado del pequeño en que se hallaban los restos de la judería letonia, divididos por 2 alambradas de púas en una misma calle. Sobre ambos guetos regían los mismos comandantes, que asesinaban sin vacilar a todo el que provocaba su disgusto. Al igual que en Vilna, los judíos letonios eran conscientes de que su único medio para sobrevivir era trabajar al servicio de sus amos. Existían muchos y variados lugares de trabajo, instalaciones del ejército alemán, establecimientos de los SS y fábricas letonas privadas que trabajaban para los alemanes, así como bases de aprovisionamiento y hospitales. Las raciones de los trabajadores eran muy magras y la busca de alimentos formaba parte de su esfuerzo por sobrevivir. En cuanto al sueldo que les correspondía pese a ser esclavos, era cobrado por la policía de seguridad alemana que controlaba el gueto.
Los españoles que sirvieron en Riga en 1942 y la primera mitad de 1943 no podían saber, naturalmente, de la brutal matanza que precedió su llegada a la ciudad. Es muy probable que también el asesinato de 4.400 judíos ineptos para el trabajo entre febrero y abril de 1942 escapó a su conocimiento. Pero las filas de judíos que marchaban, al principio y fin del día, por el centro de las calles ya que tenían prohibido caminar por las aceras, marcados con la estrella de David y escoltados por policías letones y hombres de la Gestapo, eran, como en Vilna, un espectáculo cotidiano ineludible. También eran muy visibles las mujeres judías que en invierno debían limpiar la nieve de las calles. De quienes pasaron en Riga un breve tiempo de convalecencia o sus vacaciones, y de los viajeros de paso, no puede esperarse más allá de una leve vacilación teñida ya sea de hostilidad antijudía, ya sea de compasión ante ese espectáculo. Pero quienes servían en Riga estuvieron continuamente expuestos a ese fragmento del proceso del holocausto local. Como dijimos, los judíos trabajaban en los hospitales del ejército alemán y por ende también en el español. Pero, a diferencia de Vilna, carecemos de datos al respecto. El 21 de junio de 1943 Heinrich Himmler dio la orden de comenzar inmediatamente con la liquidación de los guetos restantes en Ostland, el mayor de los cuales era el de Vilna. Los judíos aptos para el trabajo serían enviados a campos de labor forzada en Letonia y Estonia, y los demás serían masacrados. Pese a las objeciones de quienes se beneficiaban con el trabajo en los guetos, Himmler impuso su decisión, tras obtener el consentimiento de Hitler en su residencia en los Alpes. En el gueto de Vilna quedaban 18.000 a 19.000 judíos. La liquidación se realizó por etapas entre agosto y septiembre, y culminó el 23 y 24 de septiembre. Unos 4.000 hombres y mujeres fueron separados de sus familias y enviados a Letonia y Estonia. Un número semejante de mujeres y niños fue enviado al campo de muerte de Sobibor en Polonia, y varios centenares de ancianos fueron asesinados a tiros en Ponar. Oficialmente el gueto había dejado de existir. Los alemanes realizaron una cacería de quienes se hallaban ocultos en sótanos, cuevas y cloacas. En Riga la liquidación de los guetos, el letón y el alemán, fue más lento. Una clara mañana de julio los trabajadores de diversos sitios fueron informados de que estaban despedidos y debían retornar a sus casas, preparar un equipaje reducido y presentarse al día siguiente para ser trasladados a un nuevo lugar de trabajo. Cargando sus atados y vestidos con varias capas de ropas abrigadas en prevención del futuro invierno, marcharon en un caluroso día de verano unos 10 kilómetros hasta el campamento de detención Kaiserwald destinado a criminales, y fueron justamente estos quienes los recibieron. Pero como no había sitio en el campamento, y además sus servicios seguían siendo necesarios, 3/4 partes de los evacuados fueron devueltos a Riga e instalados en sus lugares de trabajo, aunque oficialmente figuraba que residían en el campamento. Los restantes quedaron en Kaiserwald y fueron destinados a excavaciones, talleres de costura y otras tareas. Quienes no podían trabajar fueron marcados para su ejecución. La evacuación de los dos guetos de Riga continuó durante 2 meses y terminó solo en noviembre de 1943. El proceso de desmembramiento de la División Azul comenzó poco tiempo después de la liquidación de los guetos. El 1 de octubre de 1943 las unidades españolas en el frente y la retaguardia continuaban con su rutina, y así lo consignaban los informes. Ese día el embajador español Ginés Vidal y Saura informó a la Cancillería en Berlín que su gobierno había decidido evacuar a la División Azul de Rusia. La presión ejercida sobre Franco por Gran Bretaña y los Estados Unidos, la destitución y encarcelamiento de Benito Mussolini, y la rendición de Italia a los aliados en septiembre de 1943 inclinaron definitivamente el fiel de la balanza. El 24 de septiembre el gobierno español decidió el retorno sin dilaciones de la División Azul. El 5 de octubre el comandante de la División Azul, general Emilio Esteban Infantes, obtuvo del general George Lindemann, comandante del sitio a la ciudad de Leningrado, la condecoración que describe como Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. También supo por el comandante alemán que se había recibido la orden de retirar de línea la división española con objeto de que descansara y se dedicara a instrucción. La medida se aplicó con rapidez y eficiencia. Una semana después, el 12 de octubre, la zona del frente a su cargo fue transferida a una división alemana. Era el Día de la Raza, la conmemoración del descubrimiento de América, y en él se cumplían 2 años de la entrada en funciones de la División Azul. Durante algo más de 2 años decisivos en la historia de la Guerra Mundial y del Holocausto, decenas de miles de soldados españoles se hallaron a solo pocos pasos de decenas de miles de judíos en los territorios conquistados por los alemanes en los países bálticos. Allí se cruzaron los caminos de ambos, en la forma que hemos descrito.
Pero ambos grupos solamente nos dejaron escasos y excepcionales indicios documentales sobre ese encuentro histórico. Sobre la presencia de los españoles en Grodno al comienzo de su marcha existe, como vimos, una mención historiográfica positiva por parte de los judíos. Sin duda, muchos testimonios se perdieron debido al asesinato de tantos. También entre los pocos que sobrevivieron hubo quizá quienes se encontraron por casualidad o en forma continua con españoles, pero no se conservaron testimonios al respecto. El amplio estudio de José M. Núñez Seixas sobre libros y artículos publicados por los miembros de la División Azul, inmediatamente o muchos años después de los sucesos, así como los diarios personales no publicados, nos ofrecen testimonios escasos y fragmentarios, si bien variados. La mayoría se refiere a la marcha hacia el frente, pero brillan por su escasez las referencias de los soldados que sirvieron en las unidades de retaguardia, en los hospitales y otros sitios. No cabe duda de que los soldados españoles no participaron ni presenciaron las matanzas de judíos, aunque es difícil suponer que no supieron de las mismas, al menos aquellos cuyas tareas los mantenían en estrecho contacto con soldados alemanes. ¿Podrían los soldados de la División Azul haber salvado a judíos? No poseemos información que nos permita responder a esta pregunta. Hasta ahora contamos con un solo testimonio, que se refiere a la destrucción de los judíos de Letonia. Max Kaufmann, cuya esposa y único hijo fueron asesinados en el gueto, reunió al finalizar la guerra todos los datos de su memoria y de otras fuentes sobre la destrucción de los judíos de Letonia. Su libro publicado en yiddish ya en 1947 incluye numerosos nombres completos de judíos asesinados y sobrevivientes. En este libro pionero se cuenta que un judío llamado Boris Kaplan, abogado, conoció en su lugar de trabajo forzado a un oficial de la división española que consiguió incluirlos a él y a dos amigos en una marcha de soldados que se hallaban en camino de regreso a la patria. Estos tres judíos lograron llegar hasta la frontera española, pero allí fueron descubiertos por la Gestapo y devueltos a la cárcel de Riga. ¿Cuál fue el destino de los judíos que trabajaban en el hospital de Vilna cuando el gueto fue liquidado oficialmente, el 23 de septiembre de 1943? ¿Siguieron trabajando allí? Y en ese caso, ¿pudieron llevar al hospital a sus familiares? En cuanto a Riga, ¿estaba el hospital español entre los sitios de trabajo militar en que también residían los trabajadores judíos tras la liquidación del gueto? Y si fue así, ¿qué ocurrió con ellos después de disuelta la División Azul? No poseemos respuesta para estas preguntas. En la Unión Soviética, en los lugares recorridos a pie por la División Azul y en los que se desempeñaron sus unidades de retaguardia, se cruzaron los senderos de la historia judía y española. Un sitio geográfico común, pero dos orillas de un enfrentamiento trágico: soldados españoles en uniforme del ejército nazi, frente a judíos humillados y sometidos a trabajos forzados, recluidos en guetos y asesinados por cómplices del nazismo. Solo un pequeño distintivo en la manga distinguía a los soldados españoles de los alemanes, y a veces simbolizó, quizás, sentimientos diferentes, más humanos, respecto de los judíos. Pero Núñez Seixas, que dedicó su investigación a la personalidad y experiencias de los soldados de la división, basándose en el total de sus fuentes, llegó a la conclusión de que su actitud ante los judíos no fue diferente de la de todos los otros que se hallaban al costado, los bystanders del Holocausto.